Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, donde dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Comienza diciendo: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nótese que las bendiciones recibidas traen aparejadas notorias demandas, ya que el creyente elegido por Dios, del versículo 2, ha sido lleno de esperanza y además tiene una herencia reservada en los cielos, versículo 4, y él mismo es guardado por Dios para que tenga la seguridad de alcanzarla, versículo 5. Así pues, las pruebas en la vida cristiana son un acicate a la esperanza, como señalan los versículos 6 al 8, viendo ya el fin definitivo y glorioso que le aguarda, como señala el versículo 9. Estas bendiciones, que son propias del creyente, deben marcar una distinción clara en el comportamiento cotidiano. Tengas en cuenta que la gracia es el tema de la epístola e irrumpe de nuevo en el comienzo del párrafo para establecer esa forma de vida. Lo que sigue comenzando ya en este versículo es la consecuencia de cuanto antecede, como expresa el apóstol, con el uso de la conjunción que equivale a por tanto, por lo cual, estableciendo el vínculo entre el antecedente y lo consecuente. En razón de cuanto precede, especialmente en base al propósito divino para el creyente expresado en el uso de la conjunción, para los versículos 3, 4, 5 y 7, debe de seguirse un estilo propio de vida derivada de ese propósito. Note que el apóstol usa una metáfora cuando dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que expresa la necesidad de prepararse para actuar de modo correspondiente a la vida en la gracia. De otro modo, es como si dijese: estad dispuestos para la acción. Tengas en cuenta que ceñirse era una operación habitual con la túnica. Antes de iniciar un trabajo fuerte, se introducía el borde de ella bajo el cinturón para que no estorbase en los movimientos. Y aquí está expresando la necesidad de adoptar una forma de pensamiento que lleve a la acción correcta. Esta forma de pensar o de entender es la consecuencia de haber sido dotado con la mente de Cristo en la regeneración. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 16, dice: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto podía expresarse con las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. En este estilo de vida se requiere sobriedad. Pedro escribe mediante un participio de presente, siendo sobrios, esto es, manifestado esta sobriedad continuamente de un modo perseverante, en la disposición necesaria para hacer una correcta valoración de las cosas sin emociones ni tampoco temores. La exhortación aparece 3 veces en la carta, 2 vinculada con el regreso de Cristo para buscar a los suyos. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Y también en esta primera carta de Pedro, pero ahora el capítulo 4 y versículo 7 dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Otra en relación con la defensa de la actividad diabólica contra el creyente, cuando señala en la primera carta de Pedro capítulo 5 y versículo 8: Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Note que es un llamamiento a mantenernos en continua vigilancia, ya que es lo contrario a la sonolencia del espíritu. El adverbio puntualiza la acción de la vigilancia al decir que ha de ser perfectamente atendida o de otro modo manteniéndose en perfecta vigilancia. Es cierto que el adverbio puede unirse con el verbo, siguiendo esperad, pero es más natural vincularlo con la demanda a la disposición para una acción llevada a cabo perfectamente en relación con la disposición a una vida en la gracia. Sigue diciendo este versículo: Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol establece luego un mandamiento, puesto que el verbo está en presente de imperativo, y el modo aoristo implica una acción realizada, esto es, como si dijese: esperad definitivamente, o si se prefiere, tomar la determinación de esperar, ya que no cabe duda que el creyente ha de estar expectante ante el regreso del Señor Jesucristo, ya que es la forma natural de la vida cristiana. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 7, dice: De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quien está esperando esa manifestación de Jesucristo no será sorprendido por ella. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y los versículos 4 al 6, dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, la venida de Cristo para recoger a la Iglesia es una manifestación de la gracia, ya que la gracia que salva actúa en la redención del cuerpo, cuando dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3 y versículo 21. En el encuentro con Cristo producirá no sólo el traslado a su presencia, sino también la transformación de los cuerpos, bien sea de los resucitados, que recibirán el cuerpo de resurrección y de gloria, como el de quienes están vivos en ese momento, que serán transformados. La glorificación en el tiempo del encuentro con el Señor es la manifestación final del proceso de salvación en la gracia, como se ha considerado anteriormente. Y esa manifestación de la gracia se os traerá y ocurrirá en la revelación, sentido sustantivo, es decir, literalmente, apocalipsis, que significa revelación o manifestación, ya que no es posible menos puesto que la gracia será vinculada con Cristo. En su primera venida vino con Él a quien se presentó como lleno de gracia y de verdad, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. Pero así también, en el momento de recoger a su iglesia, la gracia en salvación se manifestará definitivamente. Continuará con el versículo 14, donde dice:
Como hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Comienza diciendo, como hijos obedientes. La salvación introdujo al creyente en la esfera de la obediencia, como señala el versículo 2, ya que en ella debe de perseverar, esto es, mantenerse firme e inamovible. No obstante, la frase no es nada común en griego y tampoco en castellano, ya que el genitivo puede ser objetivo, lo que significaría hijos nacidos para la obediencia, o también designa, por otro lado, la naturaleza misma del cristiano, del mismo modo que la de los padres determina la de los hijos. Y aquí Pedro utiliza un hebraísmo al llamar a los creyentes hijos de obediencia, ya que es notable tanto aquí como en el versículo 2 no está el verbo obedecer, sino el sustantivo obediencia. En esa esfera corresponde vivir obedeciendo, ya que es una persona marcada por la obediencia. Note que la vida del cristiano comenzó en un acto de obediencia respondiendo al mandamiento divino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30, dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El encuentro por fe con el Salvador corresponde a la acción regeneradora del Espíritu, que lleva al salvo a la esfera de la obediencia como corresponde a su presencia y operación en la vida del que nació de nuevo, y de ahí el calificativo hijos de obediencia. Note que el contraste es bien marcado, ya que el no regenerado es desobediente por condición natural, y de ahí que se le llame hijo de desobediencia. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Por tanto, la ira de Dios está sobre ellos, ausentes de sus bendiciones, de gracia por su desobediencia. Efesios capítulo 5 y versículo 6 dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora bien, la evidencia de la conversión es la obediencia, y de ahí que el apóstol Pablo, hablando a los creyentes en Roma, diga: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Romanos capítulo 16, versículo 19. Continúa diciendo este versículo: no os conforméis. La vida del cristiano comporta un cambio en su forma. Note que Pedro dice literalmente no conformándoos. De otro modo, no os amoldéis, es decir, no aceptéis el esquema del mundo, ya que la renovación del cristiano por el nuevo nacimiento evita que éste se amolde al pensamiento y acciones propias de los mundanos. Romanos, capítulo 12 y versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuán sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí Pedro está usando el verbo compuesto por la preposición con y forma, de ahí conformarse. Tengas en cuenta que la palabra denota no tanto la forma o figura externa de una realidad interna o del ser interno, sino la forma o figura en que el ser mismo se manifiesta. Aquí el contraste está en la forma en que se manifiesta un mundano y un hijo de obediencia. En ambos casos, la persona adopta la forma como si de un molde se tratara, en cuya figura el molde es el mundo, y el hombre adopta esa forma, o por el contrario el molde es Cristo y adopta la suya. Por tanto, la demanda exige dejar de vivir el estilo del mundo
con sus criterios y aptitudes. Continúa diciendo este versículo: a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Se está refiriendo a la ignorancia espiritual del perdido. La conformación con el mundo es natural para ellos. Por esa razón, demanda no conformarse a los deseos propios de la ignorancia en que la mente humana está sujeta. El mundo, note que es una esfera de orden controlado y regido por Satanás, ya que Cristo llamó al diablo en 3 ocasiones el príncipe de este mundo, como por ejemplo en Juan capítulo 12 versículo 31, capítulo 14 versículo 30 y capítulo 16 versículo 11. El sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo su propósito, que tiene que ver con el desarrollo de una esfera de mentira y de muerte. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El sistema del mundo comprende a los gobiernos humanos que están bajo Satanás, su control, influencia y poder. Mateo capítulo 4 y los versículos 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Tengas en cuenta que mediante las leyes de los hombres, Satanás realiza acciones de rebeldía contra la voluntad de Dios, ya que los gobiernos permiten la inmoralidad, legalizan también el pecado en múltiples formas y son codiciosos e injustos, añadiéndole también un largo etcétera. El programa satánico para el gobierno del mundo es colocar a un hombre en el lugar de Dios. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y los versículos 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note que el mundo tiene sus propios pasatiempos, como señala la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Las cosas del mundo son utilizadas por Satanás para realizar acciones pecaminosas. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 16. A estas llama aquí Pedro los deseos que antes teníais. Note que la gente no regenerada y los cristianos mundanos acuden a las cosas del mundo para usarlas como un anestésico que amortigüe las penas de una vida vacía y carente del poder de Dios. Es por eso que Pedro insiste en la exhortación para que el creyente no adopte la forma del mundo, ya que la posición del cristiano respecto al mundo está claramente expresada cuando dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Por tanto, la primera condición se establece en una separación real, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 15 al 18. El creyente ha sido liberado de la posición de esclavo que tenía en el mundo, con pasiones o deseos esclavizadores, contrarios a la voluntad de Dios, para ser trasladado a una nueva esfera de libertad en Cristo. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El creyente ha sido llamado a vivir una vida de obediencia a Dios, como señala el versículo 2, mientras que el mundo vive en desobediencia continua, como resultado de la acción diabólica. Efesios capítulo 2 y los versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese conformarse a los deseos antiguos conduce a una vida de verdadera piedad en medio de un mundo impío. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. En ese ambiente de separación debe esperar la oposición, sufrimiento e incomprensión por ese modo de vida. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La forma de vida en la piedad está claramente expresada en la epístola, como se considerará más adelante en el capítulo 4 y los versículos 3 y 4, ya que el no conformarse a los deseos propios del mundo determina la victoria sobre el mismo. La primera carta de Juan, capítulo 5 y los versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La esfera de la victoria sobre el mundo es la fe. Se trata de una experiencia victoriosa sobre el sistema y sobre el maligno que lo dirige. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El mundo ha sido vencido por Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De modo que el creyente puede estar seguro de su victoria en la medida en que viva a Cristo por la fe. La victoria de Cristo es el triunfo del cristiano. Romanos capítulo 8 y versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de la cruz, el poder del mundo y de la vieja naturaleza esclavizadora y pecaminosa quedó anulado para el que cree. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. En esa obra Jesús, nuestro Señor, derrotó completamente al diablo y al mundo. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El creyente ahora en Cristo es vencedor sobre
la vieja naturaleza, ya que la victoria que es de Cristo se hace realidad en el creyente por la fe, que es consecuencia del nuevo nacimiento. La fe es el instrumento que hace al creyente un vencedor porque lo vincula con Cristo y su poder, descansando plenamente en Él en una entrega sin reservas. Por eso, quien vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 5. La fe sola no vence al mundo, pero la fe en Jesús, el Hijo de Dios, permite gozar de su triunfo. Solo vence quien está en Cristo y solo está en Cristo quien cree en Él como el Hijo de Dios. Por consiguiente, la fe victoriosa es la consecuencia de haber sido engendrado por Dios. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Quien tiene la fe victoriosa para vencer al mundo es el nacido de Dios y engendrado de Dios. Por tanto, el resultado de la identificación con Cristo en su muerte provee de poder victorioso sobre el mundo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La fe victoriosa es una obra interna del Espíritu en el creyente. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El creyente victorioso sobre el mundo es aquel que se deja conducir plenamente por el Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y también Gálatas capítulo 5, pero ahora el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por tanto, la demanda del apóstol es plenamente posible cuando dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Note que esto implica reconocer que los deseos eran unos deseos malos, conformados a la orientación de la carne y sus concupiscencias. Gálatas capítulo 5 y los versículos 21 y 22 dice: envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El sistema es propio de los tiempos de ignorancia de una mente no regenerada, ya que no implica desconocimiento de la existencia y las demandas de Dios, sino la negación de la gloria de vida y la desobediencia consciente propia de quien no ha sido regenerado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Romanos capítulo 1 y versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así pues, el creyente fue llamado a obediencia, pero ha de estar vigilante porque todavía puede ser tentado. Pero el resultado de esta enseñanza es bien sencillo: no adoptéis el sistema del mundo. Y voy concluyendo con esto.
Al instar Pedro a sus lectores a no conformarse a los malos deseos que teníais cuando vivíais en la ignorancia, como señala el versículo 14, y a ser santos, como señala el versículo 15, le está diciendo que sean quienes serán y quienes, en hecho, ya lo son. En otras palabras, eres un hijo de Dios y ahora vive como uno y seréis hijos obedientes cuando Cristo venga. Y ahora sed hijos también obedientes. No os conforméis a los malos deseos. Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo y amiga oyente, dice Pedro que los que ahora eran creyentes en Cristo, antes eran ellos y vivían según a sus ignorancias espirituales, ya que una persona puede ser un letrado, puede ser un decano de una facultad, una persona que tiene estudios y sin embargo ser un ignorante espiritual. Pero mi amigo, mi amiga oyente, cuando estas personas decidieron aceptar a Jesucristo en sus vidas como su Salvador, comenzaron a dejar esa ignorancia espiritual y a vivir la vida que a Dios le agrada. Recuerda, Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador y además provee en Cristo Jesús la salvación y la vida eterna que promete Él en la Biblia. Es por eso que te animo a que tú también aceptes a Jesucristo en tu corazón, creyendo en su obra que Él llevó a cabo para pagar el rescate por tu vida, que fue en la cruz del Calvario dando su vida por ti. Ora conmigo, si nunca antes la has hecho, y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he hecho mi voluntad, he vivido según los deseos de la carne, he mentido, he robado y otras muchas cosas más. Pero ahora te pido perdón por todas ellas y me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.